vas olvidándote un poco también de la enfermedad, ¿no? Y además también Claro, es mejor distraerse con algo siempre. la actitud positiva también es muy importante, el estado de ánimo, cómo tú reaccionas frente a esto, ¿no? Ayudas. Claro, eso sí. Es un papel muy importante, porque siempre el buen ánimo, las ganas de salir adelante, de sobresalir, Claro, de claro, mejorarse. Todo es a la mente, me dicen de alguna forma, correcto. teóricamente dicen todo es psicológico. Y realmente es cierto eso. Cuando uno se siente bien, cree que hacer bien, lo está. Y lo va a Claro, hacer siempre. claro, y yo voy a estar bien, ya me voy a recuperar y eso te ayuda a que tu mismo cuerpo reaccione en forma a cómo tú estás pensando, ¿no? Porque el cerebro pues, Claro, es el que ordena todos nuestras acciones, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esa actitud positiva, vamos a poder tener mejor. ¿Me eso sí. escuchan, no? Sí, maestra. Bien, vamos a empezar entonces ya. A ver, Pedro. ¿Listo? Bien. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que es el desarrollo social, ¿ya? Cuando yo hablo de desarrollo social, ¿a qué me estoy refiriendo en el desarrollo social? A ver, ¿a qué me estoy refiriendo cuando hablo de desarrollo social? El desempeño frente a la sociedad. Claro, cómo la persona se relaciona con la sociedad, cómo la persona este, se comporta en diferentes tipos de situaciones en el medio en que está rodeado, ¿no? Y para ver el desarrollo social del ser humano no podemos dejar de compartir, ¿no? Y de saber, por ejemplo, qué es el desarrollo social y dónde se inicia el desarrollo social, ¿ya? El desarrollo social se inicia desde la etapa prenatal, cuando la madre tiene la relación con el bebé durante el embarazo, ¿no? Por eso es muy importante la comunicación de la madre o la conversación que hace la mamá con el bebé que está en el vientre, ¿no? Porque ya el bebé siente, percibe, ¿no? Y en el desarrollo, las conversaciones, a veces, ¿pero qué está conversando? Está conversando, está escuchando música, el niño empieza a identificar la voz de la mamá o no, la voz del papá, ¿no? Si están conversando, identifica porque ya en el vientre va escuchando y si escucha hay de alguna manera un desarrollo, un desarrollo social, porque ya está escuchando, está identificando y está sintiendo, ¿no? Está sintiendo esa emoción que tú tienes. Por eso es muy importante el cuidado en el embarazo, ¿no? Se sabe que los niños desarrollan su afectividad básicamente, las emociones, a través de la interacción. Es por eso que se habla del desarrollo socioemocional. Muy importante es también que el niño no solamente crezca desarrollándose las actividades cognitivas, sino es muy importante la actividad socioemocional, porque muchas personas, si bien es cierto, van desarrollándose, pero en el aspecto emocional somos muy inmaduras, porque no ha habido un desarrollo adecuado, ¿no? ¿Y de dónde viene entonces? Desde el momento en que la mamá está embarazada. Entonces, la socialización no es un proceso que termina a una edad concreta. Sí es importante decir que las bases se asientan durante la infancia y siguen los aprendizajes poco a poco adquiridos. Socialmente los seres humanos vamos evolucionando, ¿no? Este desarrollo va de la mano de la afectividad, la comunicación verbal y gestual y cómo se reconoce en el mundo. Ahora, dentro de este proceso de evolución, también tenemos que, no podemos dejar de pasar cuáles son esos aspectos que influyen en el desarrollo de la persona, el desarrollo social, ¿no? Influye en la madurez, ¿ya? La madurez influye el desarrollo, ¿no? Y la madurez es, también se da de acuerdo a la carga genética que tenga la persona, ¿no? El niño que nace, a su aspecto biológico, cómo funciona su cuerpo. Luego, poco a poco, cómo es el entorno familiar, ¿no? De qué tipo de entorno viene, qué tipo de valores le proporcionan.
qué tipo de relación hay entre los padres, hermanos o el medio donde se está desarrollando. Son factores que realmente van a influir bastante en cómo el niño se va desarrollando, además por las pautas que se le da, por los valores, patrones que se dan en la familia, o el tipo también de escuela, la escuela, ¿no? Y pues bueno, también los amigos, ¿no? Los amigos, el medio donde se desarrolla. Entonces son factores que van a ayudar a cómo el niño se va a desarrollar, ¿no? Socialmente. De la mano, su afectividad, su comunicación verbal y gestual, y cómo va a reaccionar frente al mundo. Según Eriks, ¿ya? Eriks, el desarrollo de 0 a 1 años. ¿Ya? El primer año de vida está caracterizado por la fase del desarrollo confianza versus desconfianza. Ustedes saben que el niño, lo primero acercamiento que tienes con la madre, ¿no? El primer acercamiento, la primera. Entonces, en esa etapa de 0 a 1 año, como todo es la madre, ¿no? Y por eso es muy importante el contacto que tiene la madre con el niño, es muy importante, ¿no? Para que de esa manera le dé más seguridad, ¿no? Si bien es cierto, se da la confianza, pero a medida también que de repente la madre no cumple ese papel de estar en constante, de repente trabaja, lo deja ahí y punto le da, entonces eso también va a influir en su desarrollo. Después de una vida de protección y calor que tiene dentro del útero de la madre, el niño debe enfrentarse a un mundo menos seguro. Cuando nace es un mundo diferente y él el niño busca algo donde, y es la madre, ¿no? Es la madre la que le hace sentir seguro. Él cree que el niño aprende a confiar cuando es cuidado de una forma consistente y cálida, ¿no? Si el niño no está bien alimentado y no se encuentra en un ambiente cálido y de estímulos, se puede desarrollar un sentimiento de desconfianza, ¿no? Cuando la madre no actúa como debiera ser con el niño, ¿no? Cuando es despreocupada, lo deja al niño por ahí, simplemente no tiene ese contacto cariñoso, ese contacto de acercarse, ese contacto de darle lactar. Por eso es muy importante darle lactar por el acercamiento que existe entre el niño y la madre. Entonces el niño se va a sentir más seguro, pero si no, se va a afianzar esa desconfianza. Desde ahí vamos desarrollando, ¿no? El principal vínculo afectivo que el bebé establece es con su madre, como le decía, a través del contacto de ambos, piel con piel, durante la primera hora del parto. Entonces a esto lo llamamos apego. El apego se trata entonces de un vínculo afectivo que el bebé establece con una o varias personas, aquellas que le cuidan de forma estable y que da lugar a una relación emocional estable, privilegiada, y que ayuda en el desarrollo del bebé frente a otras personas. Vamos a ver. John ha entrado. A ver, John. Ya, bien. Entonces, como les decía, cuán importante es la relación que existe entre la madre y el bebé, ¿no? Entre la madre, la confianza que le pueda dar la madre, el cariño que le pueda, el contacto que tenga con la piel, con la madre le va a dar seguridad. Un niño bien alimentado, un niño bien cuidado es mucho más seguro que un niño que no está bien alimentado, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el niño ya va creciendo un poquito más? El niño ya empieza a tener cierta independencia. En esta etapa de la infancia ya empieza a ver otras cosas, ¿no? Sus juegos, ¿no? Tocar otro tipo de cosas, ¿no? Según la teoría de Margaret, cree que el niño pasa por un proceso de separación y después de individualización, ¿no? Si bien es cierto, hasta el año el niño está totalmente así con la madre, ya a partir del año medio, un año y medio, hasta los 3 años, ya el niño empieza a ver otras cosas de su medio, ¿no? El juego,
de repente el entorno que está, el hermanito, el entorno con que se va desarrollando, y ya va él tomando un poco de independencia con respecto a la madre, ¿no? Erikson describe la segunda fase del desarrollo como la fase de la autonomía frente a la vergüenza y la duda. Autonomía porque del mismo agarra y de repente ve ese juguete y eso quiere jugar. Agarra, empieza a hacer cosas, empieza a probar, empieza a experimentar, a hacer cosas él mismo. No está esperando que recibir de la mamá, no. O sea, ya empieza a tener autonomía, empieza a sentir cierta duda, cierta vergüenza en esta etapa de 1 a 3 años, ¿no? Entonces, pregunto, ¿dónde se inicia el desarrollo social y cómo se evidencia? A ver, ¿quién dice la 1? ¿Quién dice la 2? Se inicia desde el vientre de la madre. Ya, ¿y cómo se evidencia? En los niños afectivos, se podría decir, o los niños que son más cálidos, más afectivos, más, más, ¿cómo se dice? Más sociables. Ya, más sociable, o otra palabra, más seguros, ¿no? Más seguros, sienten una seguridad, ¿no? Cuando hay un adecuado desarrollo, ¿no? Pero si no hay un adecuado desarrollo y hay un descuido, el niño va a afianzar, ser más desconfiado, ¿no? Confianza versus desconfianza, plantea Erikson, ¿no? ¿Y dónde termina la socialización? ¿Dónde creen ustedes que termina la socialización? ¿O no termina? A ver, Marcos, ¿me puedes decir vos? Pienso que no termina la socialización, o al menos no debería terminar. Toda la vida deberíamos ser en constante comunicación con la sociedad y tratar de congeniar con la sociedad en sí. Ok, e incluso vamos madurando, ¿no? Vamos madurando Claro. por el mismo hecho de que tú vas relacionándote con nuevas personas, vas interactuando. Entonces la socialización no termina. Va de la mano ¿con qué va de la mano la socialización? La socialización va de la mano con la personalidad, podría ser de cada uno. O sea, siempre tu personalidad, cómo se forja, dependiendo, conociendo nuevas culturas, nuevos puntos de vista, perspectivas, va de la mano con cada uno en teoría. Bueno, vamos a ver qué dice. Con la ¿Va de la afectividad. mano con qué? Ya, bien, por una parte dice, va de la mano con la afectividad y la comunicación verbal y gestual, ¿ya? Ya. ¿Cuáles son las características del desarrollo social de 0 a 1 años? ¿Cuál es la característica? ¿Qué observa a un niño de 0 a 1 años? Sonrisa, Ya, bueno, primer también. paso, o también puede ser cuando mueve la mano, cuando dice mamá, ma, dice, ¿no? Hay veces trabalean, ¿no? Balbuceo, el niño empieza a relacionarse mediante el balbuceo, mediante los gestos, ¿no? Tú le Claro, sonríes a un niño, tú le sonríes al niño, por ejemplo, y el niño también a veces te sonríe sí, o imita lo que tú estás haciendo, ¿no? sí, también ya empieza a A ver, crecer también. claro, en el caso de la madre, empieza a sonreír, es una manera de interactuar, ¿no? El niño. ¿Y qué pasa a ver una característica del desarrollo social de 1 a 3 años? ¿Cómo vemos eso? A ver. Ya puede ser en el crecimiento físico más rápido, ¿no? Sí, pero ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué hace el niño de 1 a 3 años? A ver. Son más independientes. Ya, claro. ¿Y cómo ves esa independencia del niño? De que ya desarrollan algunas características que pueden ser la vergüenza, Ya. Pero ya un niño, por ejemplo, y un ya niño desarrollan sus propias actividades solos. sus propias actividades solos, ¿no? Y empiezan a elegir sus juegos que ellos desean, toman ciertas decisiones, ¿no? De repente tú le dices, no, quiero eso, quiero lo otro, empiezan ellos a decir lo que ellos desean, ¿no? También Únicamente, ah, ah, su atención es muy limitada, ya creo.
Bueno, no es que sea su atención muy limitada, sino que ellos tienen ciertos intereses. Es la etapa donde ellos están jugando, están experimentando, su atención está en otras cosas, ¿no? Claro, Por Ahí, decir, de 0 a 2 años, maestra, uno los puede vestir como a la mamá le gusta o como al papá le gusta, pero a ya, partir de los 3 años, si uno le quiere poner, por decir, un polo de Cars, y dice, ya, no, yo no me quiero poner Cars, yo me quiero poner Spider-Man, o me quiero poner este buzo, o me quiero poner, no quiero usar jean, yo quiero usar buzo. Ya son más autónomos en cuanto a algunas decisiones que pueden tomar. claro. Y eso también depende, depende, como les decía, del grado de madurez que se tenga, ¿no? Porque no todos los niños, no todos los niños deciden, ¿no? Hay algunos niños que su desarrollo de repente afectivo, muy temerosos y hacen lo que la mamá decide, ¿no? Entonces no todos los niños son, pero sí, en un normal desarrollo social el niño ya elige lo que le gusta, de repente ha visto una figurita en la televisión, como dice de Spider-Man, y él también quiere ese polito para ponerse, ¿no? O de repente ha visto a la mamá alguna otro tipo de cosas que usa y también ella quiere usar lo mismo porque hay una identificación con la mamá o de repente con el papá, ¿no? No han visto a veces los niños se ponen los zapatos de la mamá o el zapato del papá, no empiezan a colocarse, ¿no? Entonces empiezan ellos a coger o a recibir ese tipo del medio donde se desarrolla y empiezan a imitar ciertas conductas, ciertos comportamientos, ¿no? Ya no es el tal como tú le has dado, sino ellos empiezan a ser, como dices, más independientes en tomar algún tipo de situación. Sus juegos, eligen lo que les gusta, piden lo que ellos desean, ¿no? sí, Bien. Sí, maestra. Y a veces uno dice como, es pequeñito, no se da cuenta. Sí se da cuenta, claro que se da cuenta. Eso ya hemos visto que el niño es muy hábil, sí se da cuenta de lo que es, ¿no? Bien. Entonces entendamos que si, por ejemplo, alguno todavía no es papá, ¿no? El desarrollo social de nuestros hijos depende desde el embarazo, es muy importante el embarazo. Si yo quiero que mi hijo sea más afectivo, entonces tengo que empezar con mi pareja, con la persona con la que estoy conviviendo, informarme, ponerle música durante mi embarazo, conversar con mi esposa, brindarle un ambiente estable a mi esposa, ya que influye también el estado emocional de la madre en su afectividad o en su desarrollo emocional del niño, ¿no? Va a influir, como si la madre ha pasado por etapas muy duras o experiencias, entonces la va a transmitir también al bebé, ¿no? Bien, listo, estábamos acá, desarrollo de 0 a 1 años. Ya. Empezamos a ver para ver algunas características de 1 año a 2 años, ¿ya? De 1 año a 2 años se ven a sí mismos como el centro del mundo, ¿no? A veces dicen, esto es mío, ¿no? Mío, todo lo que ven es mío, ¿no? Juegan solos, porque ya saben, inician sus propios juegos, ¿ya? Tienen dificultad para compartir, todo creen que es de ellos, intentan influir en el comportamiento de los demás, quieren, no, eso quiero y eso quiere, ¿no? Demuestran sentimientos intensos por sus padres, sí, demuestran afecto por otras personas, por otros familiares, aprenden ya su propio nombre y se reconocen a sí mismos en fotos, en el espejo, se sonríen, hacen caras, empiezan a ser serviciales, muestran también aumento en sus temores, tienen cambios rápidos de temperamento, empiezan a expresar nuevas emociones tales como celos, afecto, orgullo y vergüenza. Expresan sentimientos negativos. A medida que los niños se acercan a los 2 años de edad, los padres observarán que sus hijos intentarán distanciarse de ellos, ¿no? Como ya tienen otro tipo de interés, juegos o amiguitos o relación, ya no están bien apegados pero claro, sí es importante el afecto y claro que también buscan también el afecto, pero ya no con la misma necesidad que lo hacían cuando eran más pequeños, de 0 a 1 años tú eres todo, ¿no? Si no se sienten inseguros, ¿no? Ahora también depende de cómo el padre o la madre haya
sobre todo la madre, haya dado al niño en esa etapa de 0 a 1 año, ¿no? Porque si realmente lo ha dejado ahí, le pone la comida, no dialoga, no le da contacto, no le acaricia, ¿no? Entonces el niño no va a madurar emocionalmente. Ahí hay un desfase. Y el niño no va a tener las características de un niño de 1 a 2 años, todavía sigue. Por eso es que a veces muchas personas en la actualidad, podemos tener 50, 60, 70 años, habremos crecido de repente intelectualmente, pero emocionalmente somos niños o somos adolescentes, o tenemos de repente 18 años y nuestras emociones no han sido desarrolladas, ¿no? Por diversos aspectos. No ha habido un calor, un afecto, una seguridad en la infancia, o no ha habido esa seguridad. Entonces no ha habido un desarrollo, siempre hay una carencia de afecto y se busca como sea llenar esos afectos. Por eso les digo, ustedes como todos en realidad deberíamos estar al tanto de cómo antes de ser padres, qué deseo, si quiero tener mi bebé y he decidido, entonces lo que tengo que hacer es fortalecer, informarme, porque quiero que mi hijo se sienta seguro, quiero que mi hija tome buenas decisiones. Entonces todo parte de la formación, ¿no? De la formación, del cariño que he recibido y también del entorno posible más adelante, porque si su entorno de repente que son niños también así sin afecto o jóvenes sin afecto, con problemas se juntan y aumentan, o de repente su entorno no es así, ¿no? Son gente son personas que están seguras de sí mismos y también de alguna manera influye en tu comportamiento, en tu manera de pensar, ¿no? Influye bastante. Entonces, estas características de cómo ellos se ven a sí mismos, de cómo ellos se sienten un poco más seguros, depende del desarrollo de cada niño, del medio donde viene el niño, ¿no? De 2 a 3 años ya empiezan a autoevaluarse y desarrollar nociones de sí mismo como buenos, malos, atractivos, ¿no? Y empiezan a ver qué está bien, que se frustran rápidamente, insisten en independizarse, ¿no? Que quieren independizar, poner lo que les gusta a ellos, son firmes y enérgicos acerca de sus preferencias y tratan de hacer valer por sí mismos diciendo no a los pedidos de los adultos. Pero haz eso, no, ¿no? Pero no quiero eso, ¿no? Berrinches, pataletas, ¿no? Sentimientos yoicos, egocentrismo, deseo de posesión, esto es mío. Tampoco la forma que tú vas a abordar con un niño que está imponiendo es golpearle, nada de esto. Tú tienes que ser mucho más inteligente en manejar esos berrinches, esas pataletas, ¿no? Con el estudiante o en el caso con el niño, para evitar esos enfrentamientos. Ya hablamos, creo que la sesión pasada sobre eso, ¿no? Sobre las pataletas. De 2 a 3 años los niños disfrutan del juego paralelo, dedicándose a actividades solitarias, ¿no? Cercanas con otros niños. Es probable que miren a otros niños y se unan brevemente para jugar con ellos, ¿no? Solamente en esta etapa los niños solamente se unen para jugar, ¿no? Incluso entre ellos mismos también se pelean porque quieren cada uno, eso es mío. A veces están jugando un ratito y de pronto se quitan, ¿no? Defienden sus posesiones, empiezan a jugar a las casitas, a imitar, ¿no? La mamá, el papá, ¿no? Empiezan a hacer eso. Usan objetos de manera simbólica en el juego, participan en actividades grupales, simples, cantan, aplauden, ¿no? Bailan, ¿no? Empiezan a identificar ya de 2 a 3 años su identidad sexual, ¿no? Se ven que son diferentes al niño con la niña, ¿no? Bien, en el caso de 3 a 5 años, según Erikson, la niñez temprana se caracteriza por la fase de iniciativa frente a la culpa. Ahora los niños se han convencido de que ellos son una persona en sí mismos. En esa etapa, por su propia iniciativa, los niños pasan a un mundo social más amplio. El gran dirigente de la iniciativa es la conciencia. Ahora los niños no solo sienten miedo a ser pillados, sino que también comienzan a oír la voz interna de la propia observación, guía y castigo, ¿no? Empiezan a darse cuenta, ¿estoy haciendo bien? Agarras una cosa, quieres esconder de repente, o sacaste algo que tu mamá te ha dicho que no, y tú estás sacando
sin darte cuenta y empiezas a escuchar, ¿estará bien? ¿No estará bien? O si lo hago no se da cuenta. Entonces el niño empieza a pasar a ser dirigente de su conciencia. Y si sienten miedos, ¿no? Si mi mamá me está mirando, no me está, tiene miedo a que su mamá lo encuentre, pues, ¿no? Algo que sabe que le ha dicho que no toque o que no haga, ¿no? De 3 a 4 años se presenta el complejo de Electra y el complejo de Edipo. El complejo de Electra, la niña empieza, tanto el niño se siente un enamoramiento a la madre y la niña un enamoramiento al padre. Y eso es normal, el complejo de Electra y el complejo de Edipo. A veces la niña no quiere que la mamá duerma con el papá y se pone al medio. ¿No han visto ese caso, no? Se pone al medio y no quiere que esté, o no quiere que la bese el papá cuando llega a la mamá, ¿no? O en el caso del niño, también el niño empieza a enamorarse de la mamá, ¿no? Entonces a los 3, 4 años se presenta eso. Descubre que hay una realidad exterior independiente a él. Hay el sentido del yo. Ya realiza pequeños encargos, ¿no? Que ya tú le mandas a una cosa, otra cosa, y empieza a obedecer o a realizar. Es inestable, tiene estallidos emocionales. En esa etapa están las pataletas, ¿ya? Puede ser violento con un objeto o juguete si está siendo ocupado por otra persona. Ahí también tú te vas a dar cuenta, ¿no? Tiene ansiedad prolongada y celos. La llegada de un hermanito puede causar violenta angustia e inseguridad. También depende cómo sea su temperamento del niño, ¿no? Con qué carga genética ven el niño y cómo tú reaccionas como de repente como padre, cómo le preparas al niño si es hijo único y va a llegar un nuevo hermanito, ¿no? Entonces también tienes que mostrar que tanto el nuevo hermanito como él son importantes para ti, ¿no? Sin haber diferencias para poder entenderlo. Y es más, entender un poco más a él que al bebé que recién nace, ¿no? Para poder, ya que el bebé recién está experimentando eso, en cambio el niño que ha estado contigo que tiene 3, 4 añitos y van a ser un nuevo hermanito, tienes que estar muy atenta a cómo va aceptando este tipo de situación que se le va presentando al niño. Bien, entonces, a ver, me va a decir de 1 a 2 años. ¿Quién me dice características según lo visto de 1 a 2 años? A ver, hasta acá. ¿Nadie? Bueno, entonces yo voy a preguntar. De 1 a 2 años, a ver, vamos a ver los participantes. Algunas características. A ver, John Hidalgo, dime algunas características de 1 a 2 años. ¿Se escucha a mí? Sí, te escucho. De 1 a 2 años. Puede ser el desarrollo visual que tienen los niños cuando ya tienen un fondo de poder ver bien las cosas, ¿no? Otra característica de 1 a 2 años. El poder escuchar bien. Ya, Ya, según la que hemos mencionado, a ver, de 1 a 2 años, ¿qué sucede? ¿Alguna de ellas, a ver? No podemos pasar si ustedes, a ver, la próxima yo voy a poner más preguntas. De 1 a 2 años ya de alguna manera hemos visto que se sienten con un poquito de más independencia, ¿no? Se ven a sí mismos como el centro del mundo. Juegan solos con sus propios juegos. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, a ver. Ya, entonces, por favor, por lo menos 3 características que se acuerden
¿ya? ¿Qué pasa entre 1 a 2 años? Ya, ok. ¿Ok? Se ven a sí mismos como el centro del mundo. Ellos mismos juegan, realizan sus propios juegos, ¿ya? Ya, como ellos se crean el centro del mundo, de alguna manera ellos quieren, empiezan a identificar que eso es de ellos, ¿no? Que todo vas a estar en función de ellos. Empiezan a demostrar también aumento en sus temores, tienen cambios de temperamento, también hay cambios de temperamento, ¿no? A ver, de 2 a 3 años. Ya, y ahorita les pregunto, ahora sí tienen que, a ver. Empiezan a reconocerse a sí mismos como hombre, mujer. Ya, en la identidad sexual de 2 a 3 años, ok. Ahí también, ¿qué se presenta ahí? Los berrinches y las pataletas. Los berrinches, las pataletas, bien. Y también empiezan con el sentimiento de culpa, maestra. Claro, y hay sentimiento de culpa, ¿no? Ya, estábamos acá, con el desarrollo de 3 a 5 años. Desarrollo de 3 a 5, el desarrollo social. Y acuérdense bien que en esta etapa hay 2 complejos que se presentan, el complejo de Electra y el complejo de Edipo. A ver, ¿quién me explica qué es complejo de Electra? A ver, Marcos, dime qué es complejo de Electra. El complejo de... El complejo de... ¿Yo? Sí. Ya, el complejo de Electra es el complejo que tienen los niños. A ver, un momento, El Electra. complejo de Electra, maestra, es el enamoramiento de la hija mujer hacia el padre. Y el Ah, complejo ya. de Edipo es el enamoramiento del hijo hombre hacia la madre. Uh-huh. ¿Y cómo lo han visto? ¿Ustedes han visto algún tipo de actitud en el caso de la madre con respecto al padre? A ver, ¿cómo se manifiesta ese complejo de Electra? A veces dicen, las niñitas son bien apegadas a los papás y el varón es apegado a la mamá. ¿Han escuchado eso, no? Sí, yo pienso, maestra, que se visualiza en los temas de cuando uno tiene una hija mujer, inclusive el mismo padre, le da más preferencia a la hija que a la madre, no le establece algunos límites, es decir, si están en el sofá mirando una película y ve que papá y mamá están juntos sentados, la hija viene y se sienta justo en medio, haciendo como un espacio para que no que cuando se quieren dar alguna muestra de afecto, la hija se pone en... Uh-huh. Claro, muy bien. Y el complejo de Edipo es cuando el niño también se enamora de la mamá, ¿no? Y ese complejo a veces sigue hasta adultos. Hasta adultos a veces cuando la madre de repente está separada del papá, ¿no? Y entonces solamente vive con el hijo, ¿no? Entonces, y hay un acercamiento fuerte entre ambos, ¿no? Por ejemplo, el dormir en la misma cama, ¿no? Eso tampoco no ayuda a un buen desarrollo de eso. Ya el niño empieza a tener a desarrollarse y no es recomendable que duerma en la cama la mamá con el hijo ni la hija con el papá. Cada uno tiene que tener su espacio. Cada uno tiene que tener su espacio. Eso no ayuda en su desarrollo. El niño va desarrollando, ya ustedes saben, las sexualidades de antes, ya entonces el tener el contacto con la mamá va despertando otro tipo de afecto, de deseos y de satisfacción, ¿no? Entonces no es recomendable, por eso cada uno tiene que tener su propio espacio, ¿ya? Sí, porque eso también, como les digo, se presenta hasta, incluso como les digo, el hijo cuando a veces vive con la mamá y la mamá también comparte la misma cama, de repente el hijo se siente con una gran autoridad sobre ella, como si fuera el esposo, ¿no? El esposo, ¿no? O de repente también la hija, ¿no? La hija cuando recibe muchas atenciones o comparte con el papá, entonces también la hija se siente como
desarrolla mucho más ese complejo, ¿no? Y eso no puede darse porque no es adecuado, ¿no? O sea, hay que, en el niño de 3 a 4 años, bien, pues, pero también explicarle, ¿no? A explicar o conversar, no porque ella no quiera, tú vas a, ¿no? No tampoco que note que tú te estás molestando, porque eso no puede ser, es parte de su desarrollo, sino que tú, acá los tres somos, y, ¿no? Y ayudarle en su desarrollo, ¿no? Bien. Marcos, ¿me escuchas? Sí, ¿Tú eres hijo único? no, somos 4 en mi familia, 4 hijos. Ya, y tú, hombres, 2 hombres, 2 mujeres. ya, ¿y tú tienes mejor relación con tu mamá que con tu papá o no? O por ahí. Ah, sí, con mi mamá tengo una mejor relación. Ah, con la mamá, ¿no? Generalmente es el hijo con la mamá, como que siente más confianza. No Claro. siempre, pero eso generalmente se evidencia, ¿no? Entonces, ese complejo de Edipo y de Electra se presenta entre 3 a 4 años, ¿ya? Acuérdense bien, el sentido del yo también, yo, ¿no? Ya en esa edad ya pueden hacer encargos, ¿no? Y también se le presenta en esa etapa las pataletas, ¿no? Las pataletas. Entonces, algo muy importante de 3 a 5 años hay también la iniciativa frente a la culpa. Ahora los niños se han convencido que ellos son una persona en sí mismos. En esa etapa, por su propia iniciativa, los niños pasan a un mundo social más amplio. Entonces, ya hemos visto de 3 a 4 años, de 4 a 5 años. Vamos a regresar de acá a 10 minutos, ¿ya? De 4 a 5 años hay combinación de independencia e inseguridad. Por un lado, quieren ser independientes, pero también sienten una inseguridad. Y por eso suelen comportarse como bebés. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la mamá le haga caso, ¿no? Y hay momentos en que empiezan a retroceder, a hablar como bebés. Y la mamá a veces no le ayuda, le dice, mi bebé, mi bebé, mi bebé, le trata como bebito. Y tampoco eso es bueno, ¿no? No es bueno porque no ayudas a que él se desarrolle, ¿no? Bien, claro, la competición también se hace más objetiva. Seguimos dentro de 10 minutos con de 4 a 5 años, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok?